Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Espero hayan descansado y disfrutado las diferentes actividades con su familia. Hoy vamos a ver un nuevo tema y es el teatro. Ustedes pueden observar acá una imagen de un teatro donde está su tarima, donde están las sillas, donde las personas están pendientes de esta nueva obra, de esa nueva representación que es muy importante para nosotros. ¿Qué es el teatro? Se trata de un arte que busca representar historias frente a una audiencia, combinando actuación, discursos, gestos, escenografía, música y sonido. Otros elementos accesorios son la escenografía, el vestuario y el maquillaje. Entonces el teatro es un arte y este teatro hace muchísimos años que existe, inclusive apareció antes de que naciera Jesús. Entonces es muy importante para las personas manifestar sus sentimientos, sus emociones y cómo lo hacían con el teatro. Veamos qué es una obra de teatro. Es un texto dramático conformado por diálogos que sostienen unos personajes que representan en un escenario frente a un público. Entonces, ¿qué es lo que hacen los personajes? Se aprenden un guión, representan este guión frente a un público, pero necesitan unos elementos para que sea interesante, como es el vestuario, la música, el sonido, donde hay un director o directora que va dirigiendo a estos personajes. ¿Cómo se representa una obra de teatro? En una obra de teatro se representan por medio de personajes que son actores y actrices, con personajes que se pueden elaborar. Otra forma es, fuera de los actores y actrices, otra forma de representar una obra de teatro es con personajes elaborados en materiales con bolsas de papel, telas o nuestras propias manos que reciben el nombre de títeres. Esta segunda forma es ya para nuestros niños, para ustedes niños. Hoy precisamente vamos a trabajar, o ustedes van a trabajar un personaje en una bolsa de papel para hacer de esta manera nuestro encuentro. Otra forma de representar una obra de teatro es en un teatrino con personajes movidos por cuerdas. Estos personajes se llaman marionetas. Estos teatrinos nosotros no lo hemos visto, pero se utilizan. Y las marionetas son las que aparecen, ustedes ven en la primera imagen. Son las que se manejan por medio de cuerditas y alguien las maneja desde la parte de arriba con la mano. Y en el lado derecho están nuestros títeres con bolsas de papel. Y en la primera representación son los actores o actrices, que esas son ya personas. Otro segundo aspecto para una representación teatral es el diálogo. El diálogo en el teatro. En las obras de teatro es clave el diálogo entre sus personajes, quienes van construyendo la historia. Se debe tener en cuenta lo siguiente para la representación. Entonces, para que haya una representación tiene que haber diálogo. ¿Qué es lo primero? La caracterización de los personajes. Entonces, cada persona toma el papel de su personaje, le estudia, se aprende su diálogo, lo analiza. La otra es la decoración del ambiente donde se desarrolla la historia. Entonces en esta decoración está la utilería. ¿Qué es la utilería? Donde viene el maquillaje, el vestuario, cómo van las escenas, ¿cierto? Cómo va a ser el sonido. El otro es la ambientación, que incluye lo que estábamos diciendo, la musicalización de los momentos. Entonces esto le pone más emoción, lo hace más interesante este diálogo. Para reconocer que hay un diálogo debe aparecer un guión. Esto ya es cuando se tienen los diferentes papeles de los personajes. Siempre que va a intervenir un personaje aparece un guión. Entonces ahí es cuando se sabe que empieza cada uno de los personajes, en qué momento debe empezar a hacer su representación. Otro aspecto que es muy importante en la representación teatral son sus personajes. Si vamos a participar en la representación de una obra teatral, es necesario leer y aprender de memoria el guión. Es importante saber en qué momento debe actuar y saber de memoria qué es lo que dice cada uno de sus personajes. Otro aspecto en este aspecto de los personajes es el vestuario. Es importante para la representación de los personajes. Y en la otra parte, la tercera, es imaginar cómo es el personaje para pensar y actuar como él. Cómo es el personaje, o sea, apropiarse de este personaje.
Ahí vemos, niños y niñas, algunos de los elementos, la imagen de algunos de los elementos para la representación teatral. Entonces están el vestuario, hay que guantes, hay antifaz, está la misma forma del teatro. Entonces aquí son algunos de estos elementos que hacen que la obra se represente de la mejor manera y sea interesante. Actividad. En el cuaderno de castellano escribir la fecha de hoy y como título el teatro. Luego escribir qué es el teatro, enumerar los elementos que son necesarios para la representación teatral, son los que acabamos de ver. Desarrollar las páginas 186 y 189 de bibliografía. Observar el siguiente video. De acuerdo a esto, escoger un personaje y elaborarlo para nuestro encuentro de hoy. Niños y niñas, en este link que les estoy enviando, van a encontrar ustedes 4 personajes. Estos personajes los van a hacer ustedes, van a escoger solamente uno y los van a hacer en bolsas de papel. De tal manera que cuando tengamos nuestro encuentro a las 11, vamos a hacer una representación pequeñita de una obra o vamos a trabajar con ellos en nuestro encuentro. Entonces es importante que ustedes lo hagan de la mejor manera con los materiales que tengan a la mano.